Bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam, gilatbago.cl. Nos pueden encontrar allí. Estamos prácticamente a menos de un día, menos de 24 horas para iniciar, a 24 horas de iniciar Yom Teruah, el día de hacer sonar, ¿cierto? El Teruah, o una trompeta, ¿cierto? El shofar. Estamos muy cercanos al día. A ese día que de hecho en la antigüedad era el día. O tal vez no era el día, sino que eran 2 días. Eran los días. Porque en la antigüedad, ¿cierto? Para ver el inicio del mes se necesitaba observar la luna. O cuando aparecía, ¿cierto? Como el corte de la espada. El corte de la luna que era como una espada. Algunos asocian de ahí el nombre. Y esta es la luna nueva, ¿cierto? Y debíamos observar cuando apareciera ese primera curvatura ahí de la luna para poder decir el mes ha iniciado. Y eso podía darse entre 1 y 2 días dependiendo porque era un calendario, digamos, lunar. Y de hecho nadie sabía qué día iba a ser, si el primero o el segundo. Podía caer el primero o el segundo dependiendo de cómo era la observación del cielo. Día y la hora que nadie conocía, ¿cierto? Una frase típica de la festividad de Yom Teruah, en el fondo era la fecha del inicio del sonar de la trompeta, que también podríamos decir que era el inicio de un nuevo año. Sobre todo eso tomó mayor fuerza luego del el retorno de los israelitas desde el exilio de Babilonia. Ahora bien, nosotros vamos a referirnos un poco a esta festividad, pero a la luz de algunas parábolas o un texto en particular que está en Mateo capítulo 25, que de hecho si lo leemos parece una parábola o parece profecía, pero en realidad suena más como parábola que como profecía, y no suena solo como una, sino que suenan como dos parábolas. Entonces vamos a ver un poco este significado y la importancia en el fondo que tiene esta fecha para nosotros y qué importancia le dio Yeshua a estas fechas. ¿Por qué mencionó estas palabras en el Mateo 25, legado para cada uno de nosotros? Entonces, estas podríamos llamar de hecho que son dos parábolas perdidas dentro del libro de Mateo. ¿Por qué? Bueno, según el judaísmo, ¿cierto? Y en general la explicación judía es que en esta fecha de Yom Teruah también ocurre el Rosh Hashanah, ¿cierto? Que es el inicio del nuevo año. Y es en esa fecha donde no solamente se inicia el año aquí, ¿cierto? Aquí en medio de nosotros, civilmente, sino que también lo sería en el tribunal celestial. Y ahí se abrirían los libros del juicio ante el tribunal. Y en esos libros, ¿cierto?, están registrados los hechos de cada persona y serían examinados a la luz ahí, ¿cierto?, eh, del juez. El juez estaría revisando todo esto. Hay, hay un poema o un texto que se suele recitar, ¿cierto?, en estas fechas. Se dice bastante. Dice, se tocará una trompeta y todos los habitantes de la tierra cruzarán ante ti como miembros de un rebaño. Como un pastor que pastorea su rebaño, así pasarás y contarás, y numerarás y visitarás las almas de toda carne. Es decir, se dice, este es un poema, ¿cierto? Se llama Unecaneto Kef, escrito por ahí en la Edad Media, y esta es la creencia del momento. Se toca la trompeta, todas las personas pasan, dice, ante el tribunal, ante el juez, como si fuéramos un rebaño. Como un pastor que pastorea, ¿cierto?, a su rebaño y ahí cuenta cada una de ellas. Y dice, y visitas toda alma de toda carne, es decir, conoces a cada ser viviente que pasa ante ti en ese día. Son enlistados, enumerados. Em, si nosotros habláramos, ¿cierto?, de todo el legado que tenemos de parte de Yeshua, Mesías,
No solamente tenemos los libros de los evangelios, los escritos apostólicos, sino que muchas veces hay otros libros que se les suele llamar apócrifos de la época, y cuentan algunas otras historias, ¿cierto? Digamos paralelas, a veces parecieran ser complementarias, pero bueno, no fueron agregadas, ¿cierto?, en el canon bíblico. Y algunas realmente podrían ser dignas de mencionar, otras quizás suenan un poco diferentes, ¿no? A la armonía del texto en general. Pero en realidad puede que dentro del mismo texto de la escritura, en el libro de Mateo, haya dos parábolas medio perdidas, ¿cierto?, en el texto, y que estén relacionadas precisamente con Yom Teruah y Yom Kippur, las fiestas que vienen a continuación. Estas dos festividades que acabamos de mencionar, ¿cierto? Yom Teruah, el día del sonar trompeta, y Yom Kippur o Yom Kippurim, como dice la Biblia, día de la expiación, se consideran precisamente días de juicio. Em, Es comparable, ¿cierto?, el Yom Teruah con el inicio del año fiscal. Un año fiscal, no solamente aquí, digamos, en la Tierra, sino que también, por así decirlo, un año fiscal celestial. Todos tenemos que dar cuenta. Por lo que surge, ¿cierto?, la tradición o dentro del texto bíblico de que Dios revisa sus libros. Así como contablemente, ¿cierto?, se pueden revisar los libros, los hechos que acontecieron allí durante el año, también parece que arriba contaran, ¿cierto?, las cosas que se han hecho. De hecho, esta era la fecha donde se invitaba a reflexionar, ¿no?, a las personas. Habían hecho su siembra, estaban levantando también ahora para trabajar para hacer cosecha. Cada uno miraba cuánto había producido sus campos, su esfuerzo, su vida. Y era un tiempo como para sacar cuenta. ¿Qué tal ha resultado todo esto? Hacer un recuento de todo. Bueno, dice que Dios también hace esto, pero con cada uno de nosotros, ¿no? Y claro, esto es así porque si decimos que hay un Dios y que existe la moral, ¿cierto? Es decir, tenemos que hacer la voluntad divina, hay una voluntad divina y también hay lo que va en contra de su voluntad. Por lo tanto, en algún momento eso tiene que pesar, ¿no? Porque si no tuviera ningún peso ni ningún sentido de juicio, pues daría lo mismo que alguien hiciera o deshiciera lo que sea, ¿cierto? Pero hay un momento donde hay que dar cuenta, por lo menos nosotros, dentro de la escritura, esto se ve representado en estas fechas. Durante este periodo de Yom Teruah, Rosh Hashanah, se abren los libros de juicio, se registra todo lo que aconteció, pasa delante del juez, y los nombres de los justos, o los tzadikim, pasan, ¿cierto?, a inscribirse en el libro de la vida. Los nombres de los malvados, los Shaim, pasan a escribirse en el libro de la muerte. Se dice. 10 días después, ¿cierto?, que inicia todo este periodo de juicio, finaliza con Yom Kippurim, donde se sella ese veredicto y los libros se cierran. La decisión se basaría en los hechos, ¿cierto? Las acciones que hayan acontecido durante ese periodo. Es decir, hay una suerte de acumulación de méritos y también una acumulación de faltas del año anterior. Hay cosas buenas como cosas malas. Y el hecho de que haya más méritos, ¿cierto?, por así decirlo, hace que se incline la balanza para que se inscriba el nombre de la persona en el libro de la vida. Es ahí, ¿cierto?, que también se saludan estas fechas y se dice por un año bueno y dulce y que seas inscrito, ¿cierto?, en el libro de la vida. Así se suele decir, ¿cierto? Que tengas un año bueno y dulce y que seas inscrito en el libro. O que seas inscrito a veces se dice solamente. Shana Tobá, Tekatebu, etc. Entonces, eso se suele decir durante estas fechas. Hay, alguna vez lo hemos mencionado, pero esta creencia, ¿cierto?, digamos, del juicio, es parte de nuestro sustento de fe. Por ejemplo, en la antigüedad, en el antiguo Egipto, también tenía algo, ¿cierto?, donde esto se podía equiparar.
donde recuerdan, ¿cierto?, en los pasajes donde estudiamos cuando el pueblo sale de Egipto. Dice, y Faraón endurecía su corazón, y endureció su corazón. Porque también, ¿cierto?, dentro de la creencia egipcia, ellos también creían en la resurrección, por cierto, ¿cierto? Pero ellos creían que venían del cielo. Hay algunas creencias por ahí que podrían tener algún sentido, ¿no?, dentro de nuestra fe, en cuanto a lo que ellos miraban como el mundo más allá, ¿no? Pero ellos también creían que el corazón de las personas o del faraón era pesado. Y se dice que si el corazón de la persona no pesaba más que una pluma, en el fondo iba derecho a ser inscrito también como en el libro de la muerte. O iba a perecer, ¿cierto?, en el mundo venidero. Solo merecía la muerte. Su corazón debía ser ligero, como por así decirlo, una conciencia limpia. Ligera ante, ¿cierto?, ante los dioses. Ellos creían como una pluma. Si era más pesado que una pluma, y se endurecía y se hacía más pesado, no tendría parte, ¿cierto?, en el mundo del más allá. Algo similar, ¿no?, lo que nos plantea, digamos, el judaísmo, la Biblia, un poco esta creencia de que en realidad hay una acumulación también de méritos o falta, ¿cierto?, que uno hace y también hay un juicio en base a eso. Ahora alguno pensará, pero ¿cómo? Hay salvación solo por fe, ¿no? No hay salvación por obras. Pero eso no significa que las obras no pesen. De hecho, toda la escritura nos enseña que las obras son contadas y pasan, ¿cierto?, delante de él. O sea, yo no estaría interesado en que hiciéramos justicia o hacer buenas obras si en realidad esto no tuviera ningún sentido, ni peso, ¿cierto? No significa de que la gracia de Dios nos salve y podamos hacer cualquier tipo de cosa sin ninguna repercusión, ¿cierto?, si hacemos el mal. Al contrario, el Eterno está interesado, ¿cierto?, en perdonar para hacer el bien, cambiar para hacer lo correcto. En el momento que la persona, todo lo que ha hecho, ¿cierto?, aún para mal, que sea malo, se arrepiente, le puede ser incluso como un mérito, porque de mucho se arrepintió. ¿Ok? Ahí actúa, podemos decir, la gracia. No porque elimine o justifique el pecado o justifique las obras, la salvación, ¿cierto? No porque la obra justifique la salvación, sino que realmente la salvación justifica muchas veces obras para mal, si es que hay arrepentimiento, las, las cambia, por así decirlo, con obras para bien. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros también. De hecho, de eso se trata nuestro tema hoy, es como la idea. Ahora, algo similar a lo que hemos estado mencionando, lo encontramos en el libro de Mateo. Ya vamos a leerlo para hacer el equiparar, ¿cierto? Aquí lo que hemos estado mencionando. Bien, Mateo, vamos a leer Mateo 25, 31 al 46. Danos aquí un contexto. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo al rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber.
Fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿O como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, a mí tampoco lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Y ahí acaba, ¿cierto?, la parábola. Mateo 25. Juicio, como dice ahí, final. Así dice el título en la Biblia aquí, el juicio final. ¿Será esto una parábola o una profecía? La pregunta. ¿Qué nos podemos hacer? Que de hecho, nosotros leímos ahí, y más parece, ¿cierto?, un relato de los hechos. Pero también menciona un rey que dirá, venid benditos de mi Padre, y los separará, ¿cierto?, a un lado y a otro, y les dirá, porque me disteis de comer, de acá hasta allá. Pero eso suena más como una parábola que como una profecía. Parece más similar, ¿cierto?, de que él está comparando algo al final de los tiempos, una parábola, más que está diciendo esto va a acontecer literalmente, ¿no? Entremos en ese tema. Esa imagen de juicio, ¿cierto?, de estas fechas de Yom Teruah, Yom Kippur, tiene mucho que ver con Mateo 25, ya que ahí se señala que un pastor separará las ovejas, ¿cierto?, de las cabritos. Las ovejas a la derecha, los cabritos o las cabras a la izquierda. Y un rey, adicionalmente dice que un rey separará a los súbditos justos de los malvados. Los justos a la derecha, los malvados a la izquierda. Entonces, por un lado, un pastor separa ovejas y cabritos, y en el mismo relato, sobre este mismo, dice que un rey separará justos de malvados. Ahora, esta idea, ¿cierto?, que presenta aquí Yeshua en Mateo 25, es similar a lo que nos dice, por ejemplo, el Talmud a través de la Mishnah, ya que este concepto de el rebaño que es pasado, ¿cierto?, ante él, ante el juicio, es muy similar a lo que ya se hablaba dentro del judaísmo de la época. Por supuesto, Yeshua está dentro de un contexto, sus palabras, ¿cierto?, de una cultura, un pueblo. Y a Dios se le presenta precisamente como un pastor que hace pasar ovejas debajo de su cayado y los cuenta y calcula y los separa. Como dice en Rosh Hashanah, el folio 16a dice, en Rosh Hashanah, toda carne pasa ante él como los miembros de un rebaño. Es el tratado hay un tratado completo, ¿cierto?, que habla sobre el Rosh Hashanah. Y dice, toda carne pasa ante, como miembros de un rebaño. La misma idea, ¿cierto?, que expresa aquí Yeshua. Ahora, la Mishnah fue recopilada 500 años más o menos después del maestro. O sea, fue compilada después, pero también contiene enseñanzas que son antiguas y bastante antiguas y quizás anteriores a Yeshua, ¿cierto? Que se lograron registrar ahí en el texto llamado de la Mishnah. Ahora, si nosotros nos quedamos con esa imagen de que Dios juzga a toda la humanidad como un pastor que hace pasar a ovejas, ¿cierto?, ante él. De hecho, esa es la idea de lo que leímos, ¿cierto?, al inicio, de ese poema que se suele recitar en estas fechas festivas, y que en realidad nosotros nos vamos a dar cuenta de que gran parte de la ceremonia judía, ¿cierto?, digamos así, del Sidur, de las oraciones, tiene mucho sentido con el Brit Hadashah. Y está inspirado, ¿cierto?, en las ideas farisaicas, porque de hecho son la creencia de la resurrección es farisea. La creencia de la resurrección también la tenían los discípulos de Yeshua y él. La creencia también de que había un juicio final, ¿cierto? De que había una vida después de esta vida, de que existían fuerzas, ¿cierto? Angelicales y demoníacas, ¿cierto? Todo esto eran ideas que los fariseos también profesaban, que los fariseos son los padres, por así decirlo, del rabinismo, que persiste hasta el día de hoy y que también permea, ¿cierto?, esta doctrina en nuestro Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Está de hecho ahí. Y la parte de la liturgia nosotros podemos tomar mucho sentido
muchas de las partes que están en el Nuevo Testamento, cuando hacemos las oraciones, ¿no? Por ejemplo, dice, para leerlo de nuevamente, y un gran chofar se hará sonar con un estallido, y los ángeles se apresurarán, y todos los habitantes de la tierra cruzarán ante ti, como los miembros de un rebaño, como un pastor que pastorea su rebaño, paseando a sus ovejas bajo su cayado. Así pasarás y contarás y numerarás, y visitarás las almas de toda carne. Y esto lo diríamos nosotros, ¿cierto? Durante la amidad, durante el servicio de la oración de la... Bueno, que sea, en todo el momento en que se haga la amidad, en la parte donde se hace sonar el shofar, sobre todo en la mañana del shaharit, el musar, el servicio de la mañana de oración. Entonces, esa imagen, ¿cierto?, de que Dios está puesto en pie como un pastor, haciendo pasar a las ovejas, es similar a lo que dice Yeshua, las ovejas y las cabras, por otro lado. De hecho, uno esperaría que, uno cuando lee eso y lee estos textos, ¿cierto?, de Yeshua, diría, tal vez los judíos están inspirados, ¿no?, en el Nuevo Testamento, a lo mejor creían en Yeshua. Bueno, el rabino que compuso este poema, posiblemente, lo más probable es que no creyera, porque de hecho eh, lo trataron de obligar a él a convertirse, ¿cierto?, al cristianismo, se negó, le cortaron los pies y las manos del cuerpo a este rabino que escribió estas cosas. Eso estamos hablando, ¿cierto?, un periodo bien oscuro del cristianismo, eh, por ahí, ¿cierto?, la Inquisición. Bueno, le cortaron sus extremidades por no querer convertirse. Entonces él sostenía esto no porque lo dijera el Nuevo Testamento, sino porque realmente es la convicción, ¿cierto?, también del pueblo judío, de que esto es lo que ocurre en ese entonces. Muy similar el efecto a lo que nosotros también creemos. Y con esto reafirmamos en parte que eh, la liturgia, ¿cierto?, judía, nos ayuda también a entender y comprender el contexto de las palabras, ¿cierto?, Yeshua y sus discípulos, en muchas ocasiones. Ahora, esto no significa de que todo el judaísmo esté inspirado en Yeshua. Sí, obviamente, el judaísmo de Yeshua es parte de un contexto y una cultura. Y está inmerso, ¿cierto?, también en una, digamos, en una doctrina que es muy similar. Pero a veces no tenemos que confundirnos, porque hay quien descubre estas cosas e inmediatamente, los judíos creen en Jesús, es por decir estas cosas. Ojo, que a veces cuando uno trata de tomar estos argumentos y presentárselo a un judío que conoce la historia de estos rabinos, a veces puede sonar un poco fuera de lugar. ¿Ok? Entonces, obviamente este rabino, Amnón, estaba tomando este texto ¿de quién? De la Mishnah. La Mishnah también plantea esta idea. Entonces, pero tiene una afinidad grande con la parábola. Nuevamente, ¿qué dice? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, se sentarán en su trono de gloria celestial y todas las naciones estarán reunidas ante él. Y separará los pueblos unos de otros, como el pastor separa ovejas de cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Ojo ahí, que dice, separará las naciones, a los pueblos. ¿Ok? Vamos a ir hablando entonces, desarrollando un poco más este tema. Em, es posible que este texto esté junto y pegado como palabras que dijo Yeshua, pero es probable que hayan sido dos textos un poco más extensos, que tengan una explicación un poco más larga de esta parábola, ¿no? Porque en realidad están las dos entrecruzadas y no tiene un contexto. O sea, ¿por qué el rey andaba desnudo? ¿Por qué el rey andaba, cierto, mendigando? ¿Por qué el rey andaba pidiendo, cierto, en medio de las personas y no lo ayudaron? ¿Ok? Como algunas preguntas que saltan. Entonces, podemos ver de que la idea que está aquí en Mateo 25 probablemente sean varias parábolas, varias enseñanzas de Yeshua que están sintetizadas, ¿cierto?, en este texto. Entonces, la explicación se da ahí en Mateo 25, de hecho, de quiénes son las ovejas y los cabritos. Se da ahí una... Pero se dan varias metáforas, perdón, se dan un par de metáforas, como que hay un rey, hay primero un pastor, ovejas, cabritos, luego hay un rey,
hay ciudadanos, gente amable que lo ayuda y hay gente que lo rechaza. Y eso, eh, no se pregunta qué tiene que ver un pastor con un rey, ¿no? Como bien diferente la comparación. Y aparte, no es. Yeshua cuando habla sus parábolas generalmente le da una introducción, ¿ya? Generalmente él explica, ¿cierto? O está diciendo, esto es similar a, se compara con. Entonces, lo que algunos plantean es que pudieron haber sido dos parábolas diferentes, ¿ok? Entonces, Yeshua solía decir, por ejemplo, a veces varias parábolas juntas, pero que enseñan lo mismo, en el fondo un mismo punto, pero él va señalando. Eh, Está la parábola de la oveja perdida, por ejemplo, la de la moneda perdida y la del hijo perdido, ¿ok? En Lucas 15. Pero tienen el mismo significado. En este caso, ¿cierto? Al parecer, hay, hay dos parábolas aquí en una, al parecer. Bueno, entonces, em, uno se pregunta, cuando Yeshua enseñaba, ¿cómo decía? ¿Cómo él señalaba que iba a mencionar una parábola? A veces leemos, ¿a qué se puede comparar esto? En un lugar, en un reino había tal cosa. Y él decía, ¿a qué se puede comparar? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿a qué se puede comparar? A veces dice. O a veces, ¿cierto? Se menciona el reino de los cielos se puede comparar con lo siguiente. Entonces Yeshua menciona que está diciendo en el fondo una parábola. En este caso, em, es como que está diciendo literalmente que el Hijo del Hombre va a venir en gloria y va a clasificar así, como si fuera, literalmente los va a separar a la derecha y a la izquierda. Los va a poner así. Pero uno se pregunta, ¿eso es posible? O sea, cuando venga el Mesías, literalmente va a venir acá y va a partir el mundo en dos, va a separar a toda la gente para un lado y a toda la otra al otro lado. Esta gente es de la derecha y esta es de la izquierda. Poco políticamente, ¿no? ¿Va a ser algo como eso? O haya algo. En realidad esto se trata de una parábola, ¿no? Hay como un tema. Hay quien puede ver esto de una manera muy literal. De hecho, los profetas muchas veces usaron parábolas y a veces se toman como si fueran cosas concretas que van a suceder tal cual. Pero los profetas enseñan con visiones y las visiones tienen, si usted lee, ¿cierto? Los profetas, Isaías, Jeremías, tienen visiones y las visiones son como parábolas. Y ven que algo florece. ¿Y a qué se debe eso, Señor? ¿Por qué florece? Y se le enseña, ¿no? Entonces el lenguaje parabólico, digamos así, o medrásico en realidad, tiene que ver con una enseñanza, como una, ¿cómo se llama? Una, como, como una fábula, ¿no? Muchas veces. Es bastante de uso común, ¿cierto?, de los profetas, este lenguaje. Entonces, obviamente Dios podría separar a la gente a la derecha y a la izquierda. Sí, podría hacerlo, pero ¿es eso lo más probable que vaya a suceder? O sea, va a amontonar a toda la gente en un pedazo de tierra y los va a separar de derecha e izquierda. O va a juntar a las naciones y las va a separar así literalmente. A este lado el bloque, ¿cierto?, de los cabritos y el bloque de las ovejas. Nos suena muy probable, ¿no? Parece que esto fuera más como una historia que nos trata de enseñar algo como cómo va a ser los últimos tiempos. Em, Como que rompe un poco el simbolismo, ¿no? Todo esto. Por ejemplo, hay otra parábola, que es la parábola del trigo y la cizaña, que se presenta, vamos a leerla, para comparar un poco. Yeshua les refirió otra parábola. O sea, ahí dice literalmente, les dio una parábola, diciendo, el reino de los cielos se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Ahí para que... Em, y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos, hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores,
recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Esa es la parábola. En la explicación, de hecho, Yeshua dice dentro de ese texto que habla de la venida del Hijo del Hombre, o del Mesías, ¿cierto? Y explica aquí cuáles son los componentes de esta parábola. Ahí, ¿cierto? Nos está diciendo literalmente que el Mesías va a venir, ¿cierto? Va a tomarlos con una mano en los últimos tiempos a todos los malvados, ¿cierto? Como un manojo y los va a arrojar ahí al fuego ardiente. No es eso, dice, es una parábola. Va a ser algo similar. Él va a apartarlos, a separarlos, ¿cierto? A los que son semillas, a los que son trigo y a los que son cizaña, por otro lado. Pero es algo similar a lo que haría o lo que ellos entenderían que hace un sembrador o quien cosecha, ¿cierto? Un segador, no sé. Ahora, el trozo de texto, ¿cierto? Que vemos ahí en Mateo 25, que estamos viendo nosotros, comienza em, con la explicación, o sea, no hay ninguna explicación anterior, mejor dicho. Comienza y ya, no dice en la venida del Hijo del Hombre, sencillamente empieza así el texto. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, etc. No hay una explicación, no dice ahí a qué se puede comparar, etc. Entonces esto nos podría confundir cuando estudiamos este texto y pensar literalmente que va a ser así. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podría haber sonado si esto fuera una parábola aparte? Porque tendría que haberse mencionado que esto era una parábola. ¿Cómo podría, cómo podría leerse si la reconstruimos? ¿Con qué se puede comparar el reino de los cielos? El reino de los cielos será como un pastor que tenía ovejas y cabras. Mientras las apacentaba durante el día, las ovejas y las cabras se mezclaban entre sí. Y cuando volvió para llevarlas a casa, quiso separar los dos rebaños uno a uno. ¿Y qué hizo él? Primero los reunió ante él y luego separó unas de otras, poniendo las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Y podría haber terminado ahí, ¿cierto? Como, como quien tenía, ¿cierto?, su rebaño, se mezclaron entre sí y al final de todo del día los separa para identificarles quiénes son, quién es de dónde, quién pertenece a dónde pertenece. Podría haber dicho eso el texto de Mateo 25. Pero en realidad ahí, como que el texto está asumiendo de que va a ser así literalmente, ¿no? Los va a separar, pero no hay un contexto. Entonces, a la luz de ese simbolismo que nos trae, obviamente el pastor sería el Hijo del Hombre, en este caso el Mesías o Yeshua. El rebaño mezclado serían las naciones, literalmente, las naciones de la tierra. ¿Quiénes serían las ovejas? Los justos. ¿Y quiénes serían las cabras? Los malvados. Y el punto es que no todos los que parecen estar en el reino son auténticos ciudadanos del reino. Cuando Yeshua regrese los separará unos de otros. O sea, no todos los que aparenten ser, ¿cierto?, de los de él o del reino, que estén entre las naciones, se supone que sabemos dentro de lo que él ha enseñado, que él va a venir por su pueblo y los va a sacar de todos los lugares, ok. Pero aquí dice claramente que no va a ser a todos, sino que él va a separar de todas maneras. Como en otra parte dirá, no todo el que me diga Señor, Señor. Hay otra palabra, otra enseñanza. Ahí. O sea, no todos los que aparentan ser del reino o del pastor de las ovejas, el pastor de los pastores, realmente todas las ovejas son de él, o todas son ovejas. Quizás alguno era un cabrito. Ahora, referente al segundo texto de la parábola, pudo también haber sido como una parábola del rey disfrazado. ¿A qué nos referimos? Porque Yeshua está hablando de un rey que se separa, parece, de su palacio y de sus súbditos, porque andaba solo. Y parece que anduvo entre el reino pidiendo comida, pidiendo vestido y cuidado, mientras estaba como vestido como un ciudadano normal. Eso es lo que aparenta, ¿cierto?, dentro de la parábola, como nosotros leímos ahí. Dice,
terminamos, ¿cierto? Y pondrá a la oveja derecha, cabrito izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito mi padre, heredar el reino que he preparado desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer. O sea, salta inmediatamente del hecho que estaba hablando de cabrita y oveja a decir, y el rey les dirá. Pero ¿por qué el rey les dice eso? O sea, si el rey no es que estaba, no era el pastor de las ovejas, ¿qué está haciendo él desnudo? A eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué tenía hambre? O sea, dejó a la oveja y la esclavita ahí revuelta y se fue por el reino y era el rey el que pastoreaba. Y en realidad anduvo pidiendo comida, vestido, y cuando volvió los separó. ¿Cómo puedo entender esto? Por eso es que algunos plantean que en realidad son dos cosas diferentes. Son dos historias. Entonces, ok, el rey separó a los ciudadanos también, en este caso. A la derecha, los justos y a la izquierda, los malvados. Pero también nos falta la historia, el contexto, como alguien diría, el contexto. ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Cuándo tuvieron los ciudadanos la oportunidad de verlo a él como que era el rey? ¿O cuándo lo vieron que andaba entre ellos? ¿O por qué no lo reconocieron? O sea, nunca habían visto al rey. ¿Por qué el rey andaba entre ellos? Entonces, luego al final de la parábola dice, porque todo lo que hiciste el más pequeño de mis hermanos lo hiciste también por mí. Ok. Pero todavía seguimos en la historia principal, o sea, ¿de qué se trataba esa parábola? Entonces, la separación de las ovejas de las cabras no tiene que ver con la historia del rey, sino que probablemente a otra historia. Entonces, ni las ovejas ni las cabras pueden darle de comer al pastor, ¿cierto? Sino al contrario, el pastor le da de comer a ovejas y cabras. Entonces, ni las ovejas y los cabritos visten al rey o visten al necesitado. No tiene mucho sentido. Entonces, hay una fuerte alusión en esa historia del rey que pide, ¿cierto? Y dice, me diste de comer, etcétera, a una historia antigua que era una leyenda del rey Salomón, que ya existía en la época de Yeshua. Es una historia bien contada y bien sabida en su tiempo. Y era una historia poco, ¿cómo se llama? Como, que de hecho nosotros la encontramos en otras culturas, este tipo de historia, donde el rey, ¿cierto? Como que se aleja de su reinado porque está cansado y empieza a vivir como un, ¿cómo es que se llama? Ah, bueno, pero como una persona común y corriente del reino, ¿ok? Como la plebe, se le llama. Entonces hay una historia bien conocida de esto. Y es probablemente, puede ser que Yeshua ni siquiera necesitara contar la historia para que la gente inmediatamente supiera de qué estaba hablando. Ah, este rey. Se refiere a la historia del rey. Y simplemente sacó algunas partes de ahí para dar su enseñanza de cómo iba a separar los últimos tiempos. Entonces, en la historia, ¿qué es lo que pasaba? En esa historia bien conocida en la época. El sabio, rey Salomón, optaba, optó en un momento que tenía tanta sabiduría por iniciar un camino, una travesía para conocer más de las cosas. Como ya conocía mucho, era muy sabio, incursionó sobre el ocultismo o sobre la magia, sobre las cosas más allá, ¿cierto?, de la sabiduría, digamos, de lo físico. Y él fue castigado por su arrogancia y tuvo un desagradable encuentro con un espíritu demoníaco. Es decir, en su arrogancia quiso investigar las artes oscuras y un demonio, por así decirlo, habló con él. Y ese demonio lo arrojó lejos de Jerusalén. Y luego, ¿cierto?, tomó ese demonio la forma que él tenía y se sentó en su trono. Entonces el verdadero rey Salomón quedó destinado para vagar en medio del reino. Entonces, cualquiera que viera al rey Salomón no lo iba a reconocer porque al parecer el verdadero, o en realidad era el falso, estaba sentado en el reino y era como este demonio que se había disfrazado de él. Entonces él vagabundeó de ciudad en ciudad pidiendo comida, porque él era el rey, nunca había trabajado como un ciudadano común y corriente, sino que tenía otro tipo de ocupación. Pidió comida. Y aunque él decía y decía algunas veces que era el verdadero rey,
En realidad, como Salomón estaba en su trono, al parecer, él era un impostor solamente, ¿cierto? El verdadero. Entonces, todos lo veían como alguien loco. Nadie le creía. Y pocas personas se apiadaban de él. O sea, este está loco, ¿por qué lo vamos a ayudar? Había solamente algunos que lo ayudaban y lo alimentaban porque era un mendigo. Otros sencillamente lo echaban. Fuera de aquí, ¿cierto? Estás loco. El rey, em, el rey de una ciudad que se llama Amón, al principio le permitió, él llegó donde él, ¿cierto? Y le permitió servir como ayudante de la cocina, pero más tarde lo exilió al desierto para que muriera de hambre. Mientras tanto, en Jerusalén, el Sanedrín, el tribunal, empezaba a sospechar de la conducta de la conducta reciente del rey Salomón, porque estaba en el trono, se supone que era él, porque tenía un comportamiento extraño. Entonces empezaron a investigar lo que había acontecido y al darse cuenta de esto, empezaron a buscar si realmente este era Salomón o si es que el rey Salomón realmente era otro. Y empezaron a buscarlo hasta que lo encontraron y dijeron realmente este era el rey Salomón, verdadero, para restituirlo en su trono. Y el impostor fue desterrado. Y una vez que se le restauró en su trono a Salomón, él empezó a recompensar a todos los que habían mostrado bondad y a castigar a todos los que lo habían maltratado mientras él parecía ser un mendigo. Esa es la historia. Esa es la historia que era muy popular en la época de Yeshua. Muy popular. Cuento que todos conocían. Y probablemente Yeshua estuviera haciendo alusión un poco a esa historia. Cuando dice esto, ¿no? Entonces, ese rey que estaba disfrazado como una persona común, parece ser el rey que está aludiendo Yeshua, de alguna u otra forma. Y al parecer, podría él también estar aludiendo, ¿cierto?, al Hijo del Hombre, o al rey verdadero, o quizás a él mismo, ¿no? En cierto sentido. Entonces, cuando el rey regresa a su trono, los súbditos estaban consternados y le dicen, maestro, rey, ¿y cuándo nosotros te vimos hambriento, sediento, forastero y necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel? Entonces, ahí tiene sentido lo que dice Yeshua. Cuando el rey vuelve y retorna, ¿cierto?, a su lugar o a su reino, y dice esto, voy a recompensar a los que me trataron bien y voy a, en el fondo, juzgar a los que me trataron mal. Ahí tiene sentido que diga, y a todos los que me hicieron el bien, tal cosa. Y le dirán, ¿y cuándo te vimos? ¿O cuándo te vimos en la cárcel? Entonces, probablemente, ¿cómo era esta historia? O esta parábola. Así. ¿Con qué se puede comparar el reino de los cielos? El reino de los cielos es como un rey que fue desterrado de su trono y vagó por su reino mendigando de lugar en lugar, de puerta en puerta. Y aunque clamaba con insistencia, nadie le reconocía. Algunos se apiadaron de él, pero otros lo rechazaron. Y cuando por fin volvió a su trono, envió a sus siervos a convocar a todos sus súbditos ante él. Y a los que le habían tratado amablemente, mientras estaba exiliado, les dijo, venid, tomad vuestra recompensa porque tuve hambre y me disteis de comer. Algo similar a lo que podría haber sido el contexto de esta parábola. Nuestro punto central detrás de entender a lo mejor de qué se está hablando aquí, si había una historia o dos. ¿Cuál es la lección, la enseñanza que Yeshua está hablando, está dándonos para el tiempo final, ¿no?, de la venida del Hijo del Hombre, o el tiempo de juicio, como el que estamos nosotros viviendo? El contexto de juicio, alimentar al hambriento, saciar al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo o al encarcelado, son ejemplos de qué? Gemilut Hasadim, obras piadosas, dentro del contexto judío, así se llaman, obras de piedad, obras piadosas. Son todos actos de bondad o actos de amor. Y estos actos se consideran incluso más elevados que todos los sacrificios y más meritorios que cualquier mandamiento.
Es decir, es más meritorio ayudar a alguien que tiene hambre que a lo mejor comer un festín en una fiesta, como Yom Teruah. A lo mejor, claro, estamos ordenados a comer un banquete en la festividad, pero es más meritorio ayudar a alguien que no tiene que comer, en el fondo. O sea, son actos que realmente son más elevados en cuanto a la calidad humana que cualquier otra de las cosas, digamos, otros mandamientos. Son muy importantes. Entonces, el rey sería el Mesías, Yeshua. A su derecha, ¿quiénes están ahí? Los que han hecho actos de bondad con otras personas necesitadas. A su izquierda, ¿quiénes están? Los que no hacen actos de bondad, o acá y no ayudan al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado. ¿Quién sería el pequeño, el más pequeño de los hermanos? Al que tiene más necesidad de todo, al que se le ve más insignificante porque tiene menos, al que le falta que comer, le falta de beber, le falta que vestir, le falta salud, porque le falta su libertad. Prisión está. ¿Y cuál es la recompensa? El reino y la vida eterna, el castigo, el Gehenna, o digamos la perdición. Hay algo similar en el texto del Salmo 118 donde dice: abridme las puertas de justicia y entraré por ellas. Y pregunta el Midrash y dice: ¿cuáles son las puertas de la justicia? ¿Por qué? ¿Hay acaso más de una puerta de la justicia? ¿Por qué no dice abridme la puerta de la justicia? Sino que el Salmo dice abridme las puertas de la justicia. Y dice un Midrash sobre este Salmo: en el futuro ellos, los ángeles, preguntarán, dice a un hombre: ¿en qué mitzvah, en qué mandamiento te concentraste? Y si responde: ¿tienes de comer al hambriento? Dirán: esta es la puerta de los que dieron de comer al hambriento. Puedes entrar. Y si un hombre responde, una persona responde: vive de beber a los sedientos, le dirán: esta es la puerta de los que dieron de beber a los sedientos. Puedes entrar. Dice el Midrash: lo mismo sucederá con aquellos que vistieron al desnudo, proporcionaron los hogares a los huérfanos, practicaron la bondad amorosa a las Gemnut Hasadim, o se concentraron en cualquier de los mandamientos. Es decir, ahí está la grandeza de las puertas de los justos, los que realmente se preocupan de su prójimo, aún del menor de ellos. Y este es el verdadero contexto de estas fiestas, ¿no? Naturalmente hay cosas muy elevadas, profundas que podemos entender en estas fechas, pero lo cierto es que cada año nos reunimos para escuchar el shofar, coronar al rey, que Dios es el rey, anticipar la venida del Mesías, hacer grandes oraciones, cánticos, etc. Pero, ¿qué es lo más importante, no? ¿Qué es lo más importante para el rey? El rey puede estar vestido entre nosotros y tener muchos disfraces o no poder reconocerlo. Podemos estar esperando la venida del Mesías, a lo mejor, pero puede que esté en medio de nosotros. Y esta es la otra creencia, ¿no? Judía que se suele decir: puede que esté entre nosotros, en nuestra generación. El Mesías que espera nunca vendrá, el Mesías que viene nunca lo esperaste. Y eso es lo que vemos, de hecho, en la historia de los evangelios. El Mesías que esperaban, que restituir a Israel y derrotar a los romanos, nunca llegó. Pero el Mesías que vino fue el que nunca esperaron. Humilde, que enseñó a ayudar al prójimo, pobre, la vida al huérfano, que desafió a las autoridades que abusaban del poder y que fue un humilde servidor. Ni siquiera tenía a lo mejor un hogar donde quedarse siempre, sino que andaba de aquí para allá, de casa en casa, de ciudad en ciudad, y donde le ayudaran, ahí se recostaba. Así fue la historia, ¿cierto?, de Yeshua, el Mesías. Y tenía su familia, etcétera. Pero al parecer el Mesías que esperaba Israel era rey que viniera ahí a derrotar a sus enemigos, pues el Mesías que llegó el que nunca esperaron. Y quizás si esto es así, nosotros también podríamos caer en el mismo error que cayó Israel en su época. Pensar que el Mesías vendrá y separará a las naciones, derecha, izquierda, hará tremendas cosas. No decimos que no pueda ser así.
pero tal vez todo lo que estamos esperando en gloria, majestad y que ocurra y desastre y crisis mundial aquí y allá, y lo más importante era, el Mesías estuvo entre nosotros, no le dimos de comer, no le dimos de beber, no ayudamos al que necesitaba, fuimos personas frías, no perdonamos, no amamos, y sencillamente Él nos vio hacer todo eso. Y por mucho que digamos, no, pero yo soy de Él, ¿qué hiciste por mí? ¿O qué hiciste con cualquiera de estos pequeñitos que eran mis hijos? Esta historia la vemos, ¿cierto?, reflejada en el libro de Génesis, también cuando José, ¿cierto?, fue separado de sus hermanos, vivió lejano de ellos, vendido fue, pero logró ser luego, ¿cierto?, el rey. Y finalmente les dijo, yo soy José. O sea, al mismo que maltrataron, al mismo que vendieron, al mismo que lo dejaron sin comer, que lo vendieron a los extranjeros, que le dijeron a su padre que había muerto, estaban frente a él y les decía, yo soy José. Y ellos se aterraron, ¿no? Al ver que él era José. Pero si a él lo vendimos, o sea, ¿qué nos va a hacer ahora? ¿Qué nos va a hacer ahora? Se va a vengar de nosotros. Pero ¿qué nos enseña? Ahí, ¿cierto? La Torá, que hubo reconciliación. Y esa historia, de hecho, Yeshua, él está hablando de las naciones. Y qué curioso, ¿no? Es como esta historia calza tan bien con los judíos que han vagado y dado vueltas, ¿cierto?, por todas las naciones del mundo, donde muchas veces han sido expulsados, matados, fusilados, masacrados, quemados. O sea, si nos pusiéramos a hablar de los horrores de cómo han tratado, ¿cierto?, al pueblo judío en muchos países, estaríamos toda la tarde hablando de eso, porque es horrible. Hay gente que les dijo, no, yo los ayudo, por ejemplo, a escapar de la Inquisición, encerraron a la gente, un caso, en Castillo y los quemaron vivos. Y se quedaron con todas sus posesiones. Por ejemplo, gente en Italia, por ejemplo, eso pasó en Italia. Pero si nos pusiésemos a contar cosas horribles. Qué curioso, ¿no? Que estas parábolas de Yeshua hablen de que los que van a separar, los que se van a separar son a las naciones. Cómo trataron a mis pequeñitos. Y de alguna u otra forma el que anduvo vagando por todo el mundo ha sido el pueblo judío. El pueblo del Mesías, ¿no? El pueblo de Yeshua. Nos trae un eco demasiado fuerte como para no poder considerarlo, que realmente por allí va, ¿cierto?, la interpretación. Como dice la bendición a Abraham, te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y le diré a los que hicieron todo esto, venid benditos de mi Padre. Y a los que no me dieron de comer, me rechazaron, me maltrataron, les diré malditos de mi Padre. Así también dice el texto de Yeshua, ¿cierto? En Mateo. Muy similar a la bendición de Abraham, muy similar, bendecir al que te bendiga, maldecir al que te maldiga. Pues al parecer el juicio de las naciones va a ser también por cómo trataron a su pueblo o a sus pequeñitos. Todo esto nos trae, ¿cierto? Muchas cosas a la mente, a la cabeza, muchas cosas que van de aquí para allá, que han pasado. El Mesías fue despreciado, rechazado por los hombres como aquel rey, hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento, como uno de los hombres que esconden su rostro fue despreciado y no le estimamos, dice el libro de Isaías 53:3, y fue muerto, ¿cierto? Realmente fue muy maltratado el Mesías. Hay algo similar a esta parábola que estamos hablando de Mateo 25 y que sale en el libro de Enoc. También nos podría dar alguna luz de qué significa, ¿cierto?, todo esto. Dice, cuando venga este Hijo del Hombre sentado en el trono de su gloria, los reyes, los poderosos y todos los que poseen la tierra, y todos los elegidos estarán de pie ante él en ese día. Todos los reyes y poderosos, y los exaltados de los que gobiernan la tierra se postrarán ante él. Sobre sus rostros adorarán y pondrán su esperanza en ese Hijo del Hombre. Le pedirán y suplicarán misericordia a sus manos. Sin embargo, el Señor de los Espíritus los presionará de tal manera que saldrán apresuradamente de su presencia y sus rostros se llenarán de vergüenza y la oscuridad será más profunda en sus rostros. Y los entregará a los ángeles para que los castiguen y ejecuten la venganza contra ellos porque han oprimido a sus hijos y a sus elegidos. Y esto es lo que está, ¿cierto?, en boca de varios profetas, que realmente el día de la venganza será solamente de Dios, ¿cierto? Así que
Eso es lo que muchos plantean. Bueno, solo finalizar diciendo, obviamente, la fiesta de Yom Teruah tiene significados muy potentes, pero también está este hecho de que muchas veces hay quien necesita en medio nuestro, hay personas que a lo mejor tienen mucha necesidad, en muchos lugares y necesitan ser reconocidos. También son contados. O sea, si en este día todos pasamos y somos contados ante Él, bueno, también son contados los que más necesitan. Y dice la Torá, y el pobre cuando tú no le ayudes y clama ante mí, cuidado, no vaya a ser que yo ponga mi rostro contra ti. Pues también el pobre ha pedido, ha querido ser ayudado y mucha gente ha pasado de ellos. Y esa cuenta también pasará por cada uno de nosotros, aquello que parecía insignificante. Hay una gran deuda, obviamente, y quiero leer esto textualmente. Dice, em, el maestro nos enseña que nuestra fe debe ser principalmente una fe de buenas acciones. La nuestra debe ser una fe del dar, debe ser una fe de manos abiertas que se traduzca en la bondad hacia los otros seres humanos. ¿Y por qué no decirlo también hacia todo lo que existe? Dios no se impresiona demasiado de nosotros por guardar el Shabbat o por guardar una fiesta. No se impresiona demasiado de nosotros. No está en deuda con nosotros porque guardamos su fiesta. El maestro o Yeshua no nos da palmaditas en la espalda porque hicimos sonar el chofar. Pero sí se conmueve cuando somos personas que logramos satisfacer las necesidades de los necesitados, de los que realmente tienen necesidad. Todo lo que hacemos por el más pequeño de sus hermanos lo hacemos por él. Este año, mientras nos preparamos para enfrentarnos al Rey, pongamos nuestros corazones en nuestras manos en las tareas que se nos han encomendado para que cuando estemos ante Él no nos avergoncemos. Antepongamos las cosas del reino, su justicia. La justicia al pobre también, es el que necesita. A nuestras propias, antepongamos las cosas del reino y de su justicia a nuestras propias necesidades y deseos. Pero buscamos primero su reino y su justicia. Eso es todo. Que el Eterno les bendiga. Que tengan una bendecida semana. Espero que haya servido, ¿cierto? Digo, para reflexionar un día antes, ¿cierto? A las puertas de la fiesta de Yom Teruah. Shavuot, feliz semana.